Voy a empezar a grabar y, bueno, nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Les gusta la idea? Bien. Bueno, entonces voy a darle el micrófono a Ariela Pornoy. Ella es psiconeuroinmunóloga clínica y trabaja sobre todo en nutrición integrativa. Ella es fanática de encontrar soluciones a los pacientes para mejorar varios temas: la energía, disminuir dolores de cabeza, optimizar el rendimiento y pasarla mejor en la vida con salud. ¿Sí? Nada, un poco su conversación va a dar sentido en esto y cómo acompañar desde el marco de género estos temas. Así que, Ari, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la convocatoria. Voy a compartir pantalla primero que nada y ustedes me dicen si se ve bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Sí, sí. Bien, a ver, ya estamos. ¿Se ve pantalla completa? Ahí se ve perfecto y completa. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente gracias Arturo por la presentación y por la invitación. Es mi primera experiencia en Nodos, así que bueno, un gran desafío me diste. En esta ocasión, si bien soy nutricionista de base, esa es mi profesión, como bien mencionó Arturo, soy psiconeuroinmunóloga clínica y la idea en esta conversación de 10 minutos es hablar un poco o dejarles herramientas o invitarlos a la reflexión desde la PNI. ¿Sí? Con esta charla donde vamos a tratar de abordar los mandatos de género, el cuidado del bienestar en las mujeres, en este mes de la mujer. Así que arrancamos. Como él dijo, levanten la mano, escriban en el chat, me gusta la interacción, y si no, queda todo para el final, pero si quieren dejar el resumen de preguntas que se les van ocurriendo en el chat, porque a veces después de las otras charlas nos olvidamos. Bueno, la PNI está basada en medicina evolutiva, por eso arranco con este enmarque del rol de la mujer desde una perspectiva evolutiva, porque en el último tiempo esto cambió, ¿no? Siempre o hemos escuchado discursos donde creemos que la mujer eh, inicialmente o biológicamente tenía un rol más bien de crianza, de estar con los niños, de preparar el alimento, de estar en el hogar, ¿no? Como que nos correspondían esas tareas. Y hace no mucho tiempo se descubrieron fósiles de mujeres recolectoras y cazadoras particularmente, ¿no? Y esto viene a cambiar todo, porque entendíamos que solamente el hombre salía a cazar y a resistir toda esa búsqueda de alimento tan tediosa para el cuerpo. Entonces, en esto se redefine un poco el rol de la mujer biológicamente, evolutivamente, ¿no? Entendiendo que la mujer sí es parte de la crianza, pero también participa activamente gestionando el hábitat, saliendo a buscar alimentos, cazando, fabricando y perfeccionando herramientas. También tiene un rol muy importante en esto de mantener la tradición y enseñarlo a las próximas generaciones y mantener la continuidad de esa comunidad. Y por sobre todas las cosas, lo que empieza a aparecer en estos restos fósiles es que hay en las mujeres también rangos de liderazgo. Entonces esto marca como un rol de la mujer y del hombre equitativo, por lo menos en el pasado. La neuroinmunoendocrinología eh, tiende a pensar, a entender que nosotros llegamos a ser quienes somos por desafíos que hemos vivido en el pasado, y que eso nos dieron la forma que tenemos hoy en día, y que la falta de uso de esos desafíos es la que nos está enfermando. Entonces, hoy entendemos que la mujer es multitasking, como se dice ahora, pero estamos capacitadas biológicamente para hacer todas las tareas de la casa, del trabajo, podemos pensar, podemos eh, tener un rol de liderazgo en la sociedad y en donde nos lo propongamos. Entonces, dicho esto, pensando las exigencias del mundo actual, donde creo que, bueno, en mucho público de género femenino he visto, pero esto les va a resonar a más de una, y a todos en general, de lo que el entorno nos propone, ¿no? Que tenemos que hoy ser muy buenas en muchos aspectos. Capaz que generaciones anteriores tenían el rol más marcado en crianza y, y tareas del hogar y cuidado de personas, pero hoy la mujer ganó un rol en todo lo que es empresa, liderazgo y profesión, entonces tenemos que ser las mejores profesionales porque llegamos hasta ahí, hay que sostener ese lugar, ese espacio, pero no tenemos que dejar de criar
estando presentes, dando lactancia, evitando que nuestros hijos crezcan con cuidadores externos, ¿no? Recibimos toda esa información. No digo que todo el mundo lo haga, pero sí hay que poner mucho filtro porque eso es lo que recibimos. Y quien no decide no ser mamá, quizás se tiene que plantear si eso es correcto. Y por último, y no menos importante, como tres de los grandes espacios donde se nos llena de presión, tenemos que tener físicos determinados, ¿no? Con cierto peso, con cierta estética, que muchas veces excede la propia posibilidad o la propia genética. Entonces, todos estos espacios de sobrecarga van generando una presión extrema de la cultura, ¿no? Cada uno tiene diferentes herramientas para filtrar, pero cuando vamos a la neurociencia lo que vemos en los estudios es que la mujer, por toda esta sobrecarga cultural, termina teniendo estándares muy altos, inalcanzables muchas veces, de autoexigencia, y la autoexigencia es uno de los grandes activadores de nuestros mecanismos de estrés. Como dice bien acá, raro y difícil, el eje HPA resumido, que es el eje de estrés, que el eje de estrés es súper saludable, porque yo quizás estoy acá hoy hablando con un poco de cortisol, con mi eje de estrés activo, me permite estar atenta, mirando, pensando qué decir, pero yo termino esta charla, me voy a jugar con mi hijo o a, no sé, mirar el sol y bajo el estrés, ¿no? Pero el gran problema de la sobrecarga es ese exceso de activación, que lo que va a terminar generando es una desregulación de todo el sistema, como aparece en la foto de abajo, ¿no? Esta sensación de que el propio organismo, las exigencias me persiguen y me consumen. Y esto es algo que yo se lo digo mucho a los pacientes, porque es base de mucha patología. El eje de estrés completamente, continuamente activo, ¿no? Genera un estado de hipercortisolemia que está relacionado con muchas patologías y por sobre todas las cosas inhibe toda la otra vía, que es la parasimpática, la que está relacionada con momentos que les va a sonar todo esto. Está relacionada cuando se activa cuando estamos muy tranquilas, protegidas, todos muy tranquilos y protegidos, porque esto ocurre en todos los géneros, que se relaciona con comer, o sea, digestión, con dormir y con reproducirnos, como los puntos más importantes, ¿no? Y hoy muchas personas, y capaz que a ustedes les resuena, vienen con problemas de digestión porque no pueden digerir, no duermen porque tienen insomnio, muchos problemas de fertilidad o de hormonas también, ¿no? Entonces todo esto lo vemos todo el tiempo. Si miramos datos en general, no me voy a parar a leer todo porque es mucha información, pero entendiendo de qué se enferman las mujeres, vemos que las mujeres son más longevas, pero llegan más enfermas, y los últimos años de la vida los pasamos enfermas. Las causas de muerte tienen que ver con enfermedad cardiovascular y cáncer, pero fíjense, depresión es más frecuente en las mujeres, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres. Estas manifestaciones de salud y algunas otras también que ocurren en el género están muy relacionadas o están descritas en las patologías, este exceso de cortisol y esa resistencia al cortisol como base de la patología. Eh, bueno, además la mujer carga, ¿no? Con esto de una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de la vida, es un montón. Eh, Cada día 830 mujeres mueren por causas predecibles en lo que es embarazo y parto. Y en los hogares y las comunidades, las mujeres son quienes en general se ocupan del cuidado de personas. Esto es algo que nos toca por género. Entonces, les hablé un poco de cómo esto impacta en la salud de las mujeres, pero ya que estamos hablando con personas que trabajan en empresas, esto a ustedes les interesa mucho, y es cómo impacta en el rendimiento laboral. De base, yo creo que una persona enferma no va a rendir de la misma manera nunca, eh, pero además una persona que tiene niveles de cortisol altos y que es resistencia al cortisol por exceso de presión y de estrés, seguramente tiene menos neuroplasticidad, o sea, menos capacidad de aprendizaje, menos capacidad de toma de decisiones. El exceso de cortisol nos nubla el juicio, no nos permite tomar decisiones correctas, y disminución en la empatía y conexión social. Son tres aspectos claves en una institución, ¿no? Donde queremos personas que sean productivas y que puedan lograr objetivos. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Artur, ¿alguna pregunta, algo? No, hasta ahora perfecto y estás bien de tiempo. Bueno, excelente. No, dejo de acelerar tanto, entonces pongo a 1.0. Bueno, como decía,
en definitiva, lo que termina pasando con ese eje de estrés, todo el constantemente activo, es que empieza a faltar ritmo en la vida de las personas, a nivel endocrinológico, inmunológico, y inmunoendocrino, como me faltó, y psicológico. Entonces, como lo que ven acá en la imagen es un electrocardiograma, ¿no? Que tiene latidos, entonces tiene ritmo, y eso está muy bien porque eso es vida, y el de abajo es el electro sin latidos, entonces eso es la falta de vida. Entonces, cuando no hay ritmo, cuando hay un eje que está constantemente activo, eso desincroniza el resto de los ejes y en definitiva nos hace menos productivos y a la larga nos enferma. Entonces, ahora sí vengo con las buenas noticias, ¿no? Porque si no era todo negativo, y la idea acá siempre es que se vayan esperanzados. Y esto es un poco los Cuatro Fantásticos, en realidad, espero que ustedes los conozcan, que la generación me acompañe, pero es un poco el antídoto que les vengo a presentar, que en realidad hace referencia a estas cuatro hormonas, que probablemente ya las hayan escuchado, porque hoy, por suerte, esto está muy de moda, son modas sanas. Eh, que son estas cuatro hormonas o neurotransmisores: dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, que son todos son sistemas que tenemos en el cuerpo, que los tenemos todos, pero que en algunos casos, por historia de vida, por falta de uso, están como menos disponibles. Entonces, desde la psiconeuroinmunología, con pequeños cambios en el estilo de vida, logramos generar que todas estas estén más presentes y más disponibles para apagar el fuego, para apagar ese interruptor que está constantemente activo. Es decir, no vengo acá justamente a decirles dejen de trabajar para no estresarse o dejen de hacer cosas, porque sabemos que eso no es parte de lo que le corresponde a la mujer, sino que estamos preparadas para hacer de todo, pero compensar, ¿no? Con todo este paquete hormonal: dopamina, motivación, proyección a futuro, la oxitocina y la serotonina, que se habla mucho de ellas, hormonas del bienestar, del vínculo, todas nos permiten bajar el eje de estrés y sentirnos bien. Las endorfinas inhiben el dolor, se liberan cuando hacemos cosas placenteras o desafiantes. Entonces, yo elegí algunas de las, en PNI hablamos de las grandes 25 necesidades del hombre, que cuando faltan nos enferman. Entonces yo seleccioné algunas para comentarles, y ahí los dejo a ustedes, como que usen la creatividad de sus espacios para aplicarlos en los lugares de trabajo. Primero, esto no es uno de los grandes 25, pero siempre me gusta mencionar el cronorritmo, el biorritmo, que son los relojes internos que tenemos, porque esto se puede llevar a la práctica diaria, y es clave porque decimos que esto es como el sombrero de la salud, ¿no? Si no tenemos el cronorritmo, que es justamente el primer ritmo, ¿no? El cortisol y la melatonina. En algún momento del día tenemos que tener más activo el eje este de cortisol para poder hacer, pensar, desafiarnos, hacer ejercicio, movernos, comer, que son las primeras 12 horas desde que nos levantamos, momento que necesita mucha luz, mucho estímulo, y las últimas 12 horas del día debieran estar más conectadas con la oscuridad, que esto es novedoso porque hoy estamos invadidos de luz azul, y actividades que nos llamen más a la calma, la introspección, ¿no? Este espacio más de reparación del cuerpo, y esto es fundamental. Como la mayoría de los trabajos se desarrollan dentro de esas primeras 12 horas, bueno, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que necesitamos todos esos estímulos. Entonces empiezo con el primero que yo seleccioné para ustedes. En realidad acá hay dos, que uno es Naturalizing. Arthur, ¿me vas a decir Sí, algo? y solo te voy a comentar 5 minutos. Ah, bueno, estoy corto y cerquita de terminar, Ella así me que pidió. corro un poquito, gracias, gracias. El primero es naturaleza, una de las grandes necesidades, y otra es radiación solar, ¿sí? Eh, Muchas veces el cansancio visual, que se resuelve con unos anteojos para descansar la vista, es necesidad de ver el horizonte. Esto es fundamental, porque realmente creo que si ustedes piensan, cuando contactan con la naturaleza, con una montaña, el impacto que tiene es muy energizante. Lo mismo que la radiación solar, deberíamos todos los días, en un momento donde el sol está bastante arriba, o sea, donde el sol es fuerte, tener contacto con el sol. Y no solo por la vitamina D. La vitamina D está súper relacionada con la salud de la mujer, con la inmunología, con la depresión. Es súper importante, pero la radiación solar tiene beneficios más allá de la vitamina D. Entonces, dos súper potentes mecanismos. Y
acá yo pienso, ¿no? Como hay momentos donde se puede diseñar una oficina y pensar en la luz externa, pero si no, simplemente pienso cortar un poco los momentos de trabajo, hacer reuniones al aire libre, bajar o tener plantas. El verde es un color que evolutivamente ya no significa naturaleza. Entonces, bueno, hay muchas estrategias relacionadas con esto. De hecho, hoy hay arquitectos que se especializan en estas áreas y diseñan espacios acorde a estas necesidades. Entonces, para llegar con los 5 minutos me voy al próximo. Este lo conocen, que ahora está de moda, que es el abrazo. Obviamente que no propongo abrazos en medio de una reunión de trabajo, aunque podría ser, ¿por qué no? Pero esto más que un abrazo es vínculo, es mirarse a los ojos, es estar, es conectar. Eso que hacemos ahora, aunque yo no los veo mucho, veo pocas caras, está demostrado que incluso el Zoom genera vínculos, o sea, genera oxitocina, no tanto como si me abrazo, porque eso es mucho más potente, pero vernos a los ojos es súper importante y es algo que hoy se pierde mucho, ¿no? En esto de trabajar con la compu, metido en inteligencia artificial, cada vez con menos personas. Y esto estimula mucho oxitocina y serotonina. Bueno, lo dijo Arthur al inicio, lo propuso Jo, cantar y escuchar música, sobre todo el coro, es una necesidad evolutiva, sabemos que esto viene, lo compartimos con algunos pájaros, cantar sintoniza el nervio vago, porque pasa por acá, y libera realmente muchas hormonas de bienestar, conecta con el parasimpático, sana, es muy sanador, yo digo, el músico ya tiene algo a favor toda la vida. Entonces, ¿por qué no? Desde actividades como coro, pero musicalizar el ambiente, como hoy propuso Arthur al inicio, me parece espectacular porque todos sentimos, ¿no? Cuando hay un poco de ritmo ya cambia la energía, ¿no? Pequeñas cosas, pequeños actos que van sumando. No podía dejar de mencionar este como Nutri, que es reducir el tiempo sedentario, y esto va mucho más allá de hacer 1 hora de actividad física, ¿no? Que es un poco un beneficio que hoy se usa bastante en las instituciones. Esto tiene que ver con que cada 40 minutos debiéramos romper el sedentarismo. Yo ahora estoy parada, no sé si me notan, pero para mí fue un salto importante porque eso permite estar en movimiento. Yo ahora hablo y puedo moverme, mover la cadera, mover todo, y eso ya para el cuerpo es un impacto muy saludable a nivel endorfinas y a nivel acumulación de riesgo a largo plazo, ¿no? Que esto es, digamos, es una epidemia que estamos viviendo hoy, el sedentarismo. Así que acá algunas propuestas y con esta imagen vemos luz, vemos ventana, vemos standing desk, que está interesante para pensar. Y por último, me dejé por última, una de las últimas incorporaciones en psiconeuroinmunología, porque esto tiene mucha evidencia científica atrás, que es de la cual se habla hace mucho tiempo, eso seguro, que es el arte de no hacer nada, digo yo, o el nothing en inglés, que tiene que ver con, en este momento donde casi no tenemos situaciones de no hacer nada porque el celular nos bloquea, ¿no? Estamos un ratito libres y agarramos el celu. Y es re importante. La imagen pone naturaleza enfrente, sería ideal, obviamente que en las ciudades esto es más difícil, pero el no hacer nada de manera voluntaria, ir, tomarse 20 minutos al día, no les puedo explicar lo que genera a nivel del sistema nervioso, del cerebro, porque interconecta nuestra parte cognitiva con la parte intuitiva, genera mucha, cuando se hacen estudios y se evalúan esos cerebros, hay mucha actividad cerebral. Entonces es necesario para integrar, para bajar ideas, para conectar lo que pasó el día anterior. A nivel productividad es súper importante e interesante generar estos espacios. Espero haber llegado a tiempo. Espero les haya resultado Perfecto. interesante. Bueno, les agradezco nuevamente la oportunidad. Y ahí les dejé el mail y el Instagram por si alguien quiere contactarme o buscar más información de PNI. Igualmente, nada, quedo a la espera de las preguntas hacia el final y le doy paso a la siguiente speaker para que sigan con esta charla. Gracias. Mil gracias, Ari. Creo que lo interesante acá, siempre usamos tres palabras, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Y reconocemos que la equidad es central porque tiene que ver con los ajustes específicos que requieren ciertas poblaciones para poder acceder a ciertos derechos, ciertos beneficios, cierto desarrollo. Y pensaba, ¿no? Como el gran desafío que tienen las organizaciones, porque, nada, por ejemplo, el tema del horizonte, la luz, por ahí la música, el standing, puede ser como mucho más para todos, pero la clave es en esto también que decía Ari, ¿no? Como en la carga de trabajo, la carga mental, la carga de cuidados, de tareas que tienen las mujeres, el tema de los horarios o el no hacer nada. Y creo que ese es el desafío que tienen las organizaciones en cómo pensar la equidad, ¿no? Es decir, qué ajustes se pueden hacer para pensar y hacer este doble clic específicamente
para esos temas que pueden ser como más complicados. Así que mil gracias, Ari. Después veremos si hay preguntas y le voy a dar paso a Josefina Lamoglia. Bueno, ella es supervisora, facilitadora y certificada por MDR Institute. Es especializada en psicotraumatología y psiconeuroinmunoendocrinología por la Universidad de Favaloro. Ha realizado docencia de posgrado y en materias de psicoterapias cognitivas en la Universidad KS. Y bueno, nada, es amiga de la casa, así que, Jo, sin más preámbulo, te cedo el micrófono. Y nunca sabré qué hacer con tanta organización. Siempre agradezco tener este tipo de encuadres tan organizados que le vienen bárbaro a las mentes como la mía. Bueno, un gusto, qué lindo. Y recién le comentaba a Arthur por privado que es maravilloso como al final terminamos hablando de lo mismo desde diferentes áreas de conocimiento. Esto es hermoso. Que yo le decía, qué fantástico como Ari está hablando desde todo el correlato nerd, que a mí me hace bien, al corazón y a la cabeza y a la integridad, de las cosas de las que hablamos en psicología o en psicoterapia desde hace un montonazo de años, pero que faltaba la parte de la psiconeuroinmunoendocrinología que nos viniera a decir el por qué, ¿no? El porqué de determinadas formas de sentido de pensar en determinados momentos, que eran como antes saberes de abuela. Y de repente ahora se sabe el porqué y el para qué de determinadas cuestiones y eso nos da otro peso en una sociedad eh, pseudocientífica. Gracias a esto ahora tenemos saberes científicos. Entonces, yo les voy a complementar un poquito, o al menos voy a intentar complementar un poquito desde la visión de la psicología o de la, sí, desde la psicología, desde la psicotraumatología, un poco de qué es lo que está pasando con la salud mental de las mujeres y cómo esto se relaciona con el mundo laboral. Em, Se ve perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ok. Entonces, justo de todo esto de lo que venía hablando Ari, eh, bueno, voy a tener un participante. Hola, hijo. Este es el momento en el que mamá va a hablar del síndrome de la supermujer y es donde vos tenés que no estar acá. O sea, es un excelente ejemplo, pero no va. Vaya. Estas son las cosas que ocurren en este contexto. Entonces, claro. Lo que hago, hijo. Perdón, yo generalmente le doy entrada cuando estoy atendiendo, como para que no se sienta dejado afuera, y me olvidé de decirle a la niñera, che, no voy a estar supervisando, voy a estar dando una charla. Ocurre. Es esto de lo que hablaba Ari, ¿no? De repente, en esta era de la cultura, o por lo menos de la cultura occidental, se nos ha supuestamente abierto a las personas que nos identificamos como mujeres una pequeña entrada al mundo que antes era puramente dominio de los hombres, pero las cargas no se han repartido de una manera que sea equitativa, y esto ha traído algo que se escucha mucho y que se ve mucho en el ámbito laboral, que son un montón de signos y síntomas de malestar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se escucha, qué es lo que se escucha, o qué es lo que se ve, o qué es lo que están viviendo ustedes o las personas con las que están trabajando y que lamentablemente lo hemos naturalizado y se ha vuelto moneda absolutamente corriente? Desmotivación, desgano, dificultades en la atención, en la concentración, en la memoria, desconexión. Y cuando hablo de desconexión, no hablo solamente de la desconexión con la tarea, hablo muchas veces de la desconexión con la propia experiencia interna, es decir, con las propias emociones, con los propios pensamientos, con las propias sensaciones físicas, y también la desconexión con otros, que lamentablemente esto está, por lo menos en muchas de las latitudes de Latinoamérica y del mundo en general, cada vez más cimentado, ¿no? Esto de la desconexión y del sálvese quien pueda. Em, Esto trae también aparejado muchas dificultades en la gestión del tiempo, porque si yo tengo una mala conexión con mis señales internas, con lo que yo necesito, y tengo bastantes dificultades para conectar con otros u otras, va a ser muy difícil que yo pueda tener un panorama más o menos acabado de qué se necesita de mí, en qué yo puedo ser un aporte valioso, o hasta dónde yo debo empezar a resguardar de mi energía, porque esto juega para los dos lados. Aparecen un montonazo de sintomatologías físicas, ¿no? Contracturas, irritabilidad digestiva, no solo irritabilidad emocional o cognitiva,
sino también irritabilidad estomacal, irritabilidad respiratoria, esta cuestión de la fatiga crónica, ¿no? De que de repente no importa cuánto supuestamente estoy descansando, nunca me llego a sentir descansada. Si yo hablo de todo esto, es difícil ubicarlo solamente en el universo de las mujeres. Probablemente muchas personas que no se identifican como mujeres también podrían decir, che, esto a mí también me está pasando. Pero hay algo que es como bastante característico de aquellas personas que nos identificamos como mujeres y es la culpa. La culpa. Entonces, esto es como algo, es una emoción. Si no han visto las películas de Intensamente, se las recomiendo un montón. La 1 y la 2 son dos joyas. Si no la han visto, por favor, véanlas. Pero siempre hablamos en las charlas de nodos de el mensaje que nos traen las emociones, ¿no? Y cómo las emociones son mensajeros y mensajeras que nos hablan de una necesidad. La culpa no responde a esta misma secuencia, dado que la culpa no es una emoción que nuestro cerebro esté cableado para sentir. La culpa es una inserción cultural. Yo dejé de ver de mi presentación. ¿Ustedes dejaron de ver mi presentación? Soy una señora. No, Esperen. se ve Te perfecto. vemos de Bueno, yo la ángulo veo. perfectamente. Yo ya no la veo. Ahí está, ahí la veo. Bien. Tranquilo. Soy mi madre haciendo presentaciones, qué tremendo. Entonces, la culpa es una emoción que es una fabricación cultural y es precisamente algo que ha servido a lo largo de todos los tiempos como formato de dominio. Es decir, se nos enseña a las personas cómo no haces esto o no haces esto otro, o no sentís esto o no sentís esto otro, o no demostrás esto o no demostrás esto otro. Eso está mal. Entonces termina siendo, acá se me cae las décadas, no sé si ustedes recuerdan aquella publicidad de una marca de snacks que había un pajarito carpintero metiendo mensajes en la cabeza de una mujer. La culpa se vuelve como este pajarito carpintero, ¿no? Y yo siempre digo que la culpa tiene como este tono de la tía mala onda, de encima la señorita pretende, después de todas las horas que abandonó sus quehaceres, tener un espacio de disfrute. Buah, ¿quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Ojalá todas pudiéramos. Entonces, esto hace a lo que llamamos el síndrome de la supermujer, que es algo que está descrito desde los años 80, yo no les estoy diciendo nada novedoso, pero que tiene un montonazo de injerencia sobre la cantidad de cuadros de ansiedad y de estrés que estamos viendo en esta era, especialmente a partir de que se ha generalizado de una manera absolutamente global el teletrabajo. Porque antes, aunque sea, había un corte. No digo que fuese ni mejor ni peor, pero era una era diferente, ¿no? Un corte entre las actividades de la cotidianeidad hogareña o personal y las actividades del mundo productivo. Yo estoy dándoles una charla a ustedes y de repente aparece mi hijo y de repente el gato está durmiendo ahí atrás y de repente... Entonces todo se entremezcla. Y esto puede generar un aumento en este nivel de alerta del que hablaba Ariela, ¿no? Estos ejes de estrés que de repente hacen que la hormona del estrés, que no es una emoción, no es un estado fisiológico patológico per se, todas las personas, como decía Ariela, necesitamos determinado monto de estrés para funcionar. El problema es que cuando ese estrés se estaciona en un estado de cronicidad y nunca baja, empieza a traer mucha sintomatología y una forma de funcionar emocionalmente, conductualmente y cognitivamente que empieza a generar fallas. Y es un poco esta imagen de una caricatura que yo uso mucho que se llama Heart and Brain, donde aparece todo el tiempo el interjuego entre el corazón y el cerebro. Entonces vemos el corazón y el cerebro así aplastados abajo de una piedra gigante que es la piedra de las obligaciones. Entonces el corazón y el cerebro tienen este diálogo de, che, ¿no te parece que es mucho? Y el cerebro le dice, no, no, está perfecto, vamos bien, ¿no? Entonces esta cosa de está perfecto, estamos bien, viene de esta desconexión de la que veníamos hablando. Y esta desconexión viene de un formato de supervivencia donde se espera que las mujeres seamos efectivas, eficientes, no demasiado llamativas, no demasiado exitosas, de buen humor, pero no demasiado permisivas y siempre buenas acompañantes y cuidadoras, ¿no? En todas las áreas de la vida.
Entonces, esta sintomatología se ve de un montón de formas distintas porque tenemos temperamentos distintos, pero esto creo que es algo que lo van a poder identificar con bastante facilidad, ¿no? Esto de estar de mal humor o con mala disposición todo el tiempo, ciertas tendencias más obsesivas, más controladoras con algunas cuestiones que no necesariamente tengan que ver con el temperamento basal, la sobresaturación de actividades, ¿no? Como esta cosa de sentir que donde hay un hueco en la agenda libre hay que salir a llenarlo porque si no lo estamos saliendo a llenar estamos perdiendo el tiempo, y cómo se pierde esta importancia de la nothingness, ¿no? De la que hablaba Ariela, de esto de dejar que las cosas decanten. Para que las cosas decanten tiene que haber tiempos de reposo. Esto de comer por comer, están apareciendo muchísimas cuestiones de alimentación, no digo que no estuvieran antes, pero relacionadas con las exigencias y con lo mal que estamos viviendo. Entonces, esto de comer mal, de comer a destiempos, de no mirar la calidad del alimento que nos estamos llevando a la boca, y eso hace que se genere como la perpetuación de un circuito vicioso en donde tenemos combustible de muy mala calidad y entonces la energía siempre es poca y termina siendo ineficiente. Eh, y aparece también esta cosa de la evitación hacia otras personas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no tolera más demanda. eh, y cualquier cosa que se parezca a una demanda extra hace que nos sofoquemos. Cualquier cosa que se parezca a una demanda puede ser se me están secando las plantas, ¿no? O sea, no hace falta necesariamente que sea un deadline. Eh, pero ¿qué pasa? Este dibujito, que se ve bastante horrible, eh, como bastante poco nítido, hablando de cuestiones obsesivas, igual esto es más rasgo de mi temperamento, nos muestra como esta cosa de la persona pulpo, ¿no? La persona que tiene que tener injerencia en absolutamente todo y nada se le puede escapar de las manos. 5 minutos, ya Caen llego, 5. ya estoy para allá. Entonces, por supuesto no estamos diciendo que esto sea una responsabilidad del mundo laboral o de la empresa, sino que estamos tratando de pensar de qué manera podemos ayudar a las personas que colaboran, y de qué manera podemos tener una mejor, un mejor estar en nuestro ámbito laboral, y esto sí o sí tiene que encontrarse adentro de lo que llamamos ventana de tolerancia emocional, que es esto que ustedes están viendo, encontrar ese nivel de activación donde podemos sentir y pensar simultáneamente, donde nuestras emociones son experiencias tolerables y donde yo todavía puedo hacer foco en lo que necesito hacer foco. Cuando yo me paso al demás, estoy en un estado de hiperactivación, que sería algo más adrenérgico, eh, algo más adrenalínico en una cuestión disfuncional, y cuando me paso a un estado de hipoactivación es donde el cerebro directamente entra en un estado de shutdown. ¿Viste? Donde parece que la persona no está interesada, está apática, ¿qué le pasa? No se involucra en nada, ¿no? Muchas veces nos estamos encontrando más dentro de un estado de hipoactivación, que es el cerebro se apagó, se le cortó la energía, ya no hay más. Entonces, hay algunas cosas como para empezar a pensar que podemos hacer dentro de lo que es nuestro mundo de injerencia laboral. Lo primero que yo le recomiendo generalmente a mis pacientes es bajar a listas. No para tachar obsesivamente, sino porque vieron que tenemos esta sensación de tengo 1.000.000 de cosas encima. El 1.000.000 de cosas nunca es tal. Lo que pasa es que existe una regla que se llama la regla de el 5 más menos 2. Bueno, puse más menos, pero no puse bien. 5 más menos 2, que implica que nuestra memoria de trabajo puede ocuparse de 3 cosas a la vez. Cuando estamos en un estado de mayor relajación o menos estrés, pueden ser 2 más. Pero si no, es a menos. Es decir, que en situaciones de mucho estrés, yo tengo que tener en cuenta que solo voy a poder ocuparme en este momento de 3 cosas, no más que eso. Y cuando estoy en un momento de mayor disponibilidad, quizás de 7 cosas, pero no más de eso. Entonces, expectativas realistas. Para esto hablamos de agendas, agendas que nos puedan ayudar a gestionar el tiempo de una manera que sea sustentable. Y cuando hablo de tiempo de trabajo, de responsabilidades, de esparcimiento y de contacto y de ejercicio, de todo esto de lo que hablaba Ariela hace un ratito y de la importancia de ayudar a los 4 fantásticos. Entonces, necesitamos espacios para mover el cuerpo, para conectar y para descargar. ¿Qué querés, tu chupete? Ahí va.
tener espacios para tener situaciones placenteras en el día. A veces no hace falta que la situación placentera sea me voy a escalar. A veces la situación placentera es me senté a tomar un rico café en un lugar que me gusta. De repente es salí a caminar un ratito antes de volver a casa como para darle tiempo a la cabeza a resetear. Por lo menos tener en cuenta esto de tratar de no juzgarse, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil de la sociedad y del mundo y el juicio solo empeora. Y de lo que hablaba Ariela, que me resulta importantísimo, que justamente es como el cierre de lo que vengo a plantear hoy, y es la necesidad de la empatía. Y de entender que así como yo estoy, como decimos, en una situación que por H o por B puede ser muy estresante para mí, la persona que está al lado mío seguramente también. Si ustedes se detienen a pensar, probablemente se encuentren con que es muy difícil conocer a una persona que está en paz y en un estado de candidez en este momento en la vida. Entonces, la importancia de la amabilidad, que nos devuelve esta sensación de conexión, esta sensación de valor, y que nos acerca de nuevo a la oxitocina y a la serotonina, a estos neurotransmisores que nos dan sensación como de eje, ¿no? Y es eso lo que necesitamos al final de cuentas como para poder atravesar la que nos toca. Quienes estamos en diversas latitudes de Latinoamérica sabemos que esto está difícil, quienes estamos en Argentina ni les cuento. Entonces, no significa necesariamente hacer cosas demasiado extraordinarias, pero sí devolver la atención a las pequeñas cosas que son importantes. No sé si ya me pasé el tiempo, pero Perfecto. es simplemente como venir a complementar un poco desde el discurso más psi, aquello de lo que hablaba Ari, que gracias Ari, porque me diste todo el piso que necesitaba para poder traer esto después. Así que bueno, muchísimas gracias y ya por estar acá hoy y darse este espacio como para repensar algunas cosas y como para conectar con otros, otras y otras, ya están haciéndose un mimo al cerebro, por más que esto sea una actividad laboral. Es una actividad laboral que no busca constituirse en una exigencia, sino en un, bueno, repensemos a ver de qué manera podemos trabajar mejor. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá que esto abra preguntas como disparador para ver cómo podemos mejorar nuestros momentos laborales y no solo personales. Mil gracias, Jo. Bueno, ya empiezan a aparecer estas pistas, ¿no? Que de repente parece que a veces son un montón, sobre todo cuando pensamos en ciertas poblaciones, en ciertas agendas, en ciertos temas. Bueno, darse 5 minutos es un lujo y lo sabemos para muchas personas, ¿no? Sobre todo si están en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, si tienen alguna discapacidad, digamos. Pero a veces con estas pequeñas como pistas y si las organizaciones se comprometen como a promoverlo, comunicarlo, enfatizarlo, así como bajan los mandamientos sobre no se pueden fotocopiar los libros privados en la fotocopiadora de la empresa, bajar un lineamiento de ya te diste tu pausa de 5 minutos, ¿no? Como ese tipo de pequeños mensajes podría ser. Pero bueno, ahora para ir con la tercera charla, les presento a Florakis. Ella es licenciada en terapia ocupacional, con más de 20 años de experiencia en diversas áreas de salud y recursos humanos. Es experta coordinando talleres y desarrollando programas de capacitación y rehabilitación y manejo de proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad y actualmente es líder en diversidad y bienestar de grupos Ancor Seguros. Así que, Flor, nada, te dejo el micrófono y mil gracias por este espacio. No, gracias. Gracias, Artur, y al equipo de nuevo por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de bajar un poco lo que las chicas estuvieron contando. No voy a decir nada nuevo. Ahora pongo la presentación. Les voy a contar un poco, la idea es contarles la experiencia de Sancor en todo esto. No hay recetas mágicas, es lo primero que vengo a decir, que eso es lo importante. Y como puntapié inicial, creo que lo importante para cualquier organización para que quiera introducirse en lo que es el bienestar de las personas que la conforman es escucharlas primero, ¿sí? Creo que eso es lo principal para saber de dónde hacer foco. Bueno, yo voy a empezar, me dicen si se ve. A ver, ahí empieza, ahora te digo cuando aparezca. Ahí apareció. Perfecto. Perfecto. Voy a empezar
simplemente contando cómo nosotros armamos el programa, en qué consiste y contarles algunas cuestiones que ya las chicas estuvieron comentándoles, algunos tips y algunos secretos que no son mágicos ni son... Y vuelvo a decir lo mismo, cada organización depende de su cultura y lo que las personas que la componen van a necesitar ciertas cosas, ¿sí? Y lo importante de todo esto, yo lo voy a hablar de manera genérica, ¿sí? Porque es un programa para todas las personas de la organización. No tiene una perspectiva 100% de género, pero sí hay que saber que en el marco de cada actividad o acción que se da dentro de lo que es el programa, es importante tener en cuenta a cualquier otra persona de la organización, de cualquier género, de cualquier identidad que necesitamos que también nos lleve adelante, porque si no volvemos a la carga a las mujeres o a quien se identifica como mujer de todo esto y hacerlos responsables de que lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces es importante hacer partícipes al resto de las personas para poder llevarlo adelante y que la efectividad de las acciones se puedan llevar adelante. Yo no tengo hija ni hijo, tengo una perra, así que puede que en algún momento se la escuche, esté a las vueltas, así que nada, la aclaración es por las dudas porque es la hora en que empieza a ponerse, yo no estoy en todo el día, así que es el horario. Bueno, un poco hablando en teórico y que esto cada persona que participa en una organización lo sabe, el bienestar dentro de una organización son todas aquellas actividades o prácticas que se van realizando que lo que hacen es intentar que las personas que la conforman se sientan valoradas y apoyadas y en función de eso, como hablaba Jo y como hablaba Ari, bueno, sean productivas, ¿no? Que es el objetivo final dentro de lo que son las organizaciones. También hay que tener en cuenta que venimos de un modelo en donde, como todo fue evolucionando, el modelo productivo también fue evolucionando, ¿no? O sea, antes, como Jo bien lo dijo, antes se separaba, trabajábamos en la oficina, volvíamos a casa y tratamos y nos inculcaron el trabajo es el trabajo, la casa es la casa, no se llevan los problemas de la casa al trabajo, ni se llevan los problemas del trabajo a la casa. Bueno, eso es irreal al 100% y lo podemos discutir, pero eso no pasa y no hay forma de que las personas se dividan en 20 pedazos. Entonces hay que aprender a convivir y aceptarse uno desde ese lado. Nuestro programa un poco tiene como enfoque una integral holística. ¿Por qué? Porque ¿se está escuchando bien? Sí, ¿no? Bueno, Sí, cualquier cosa sí, me dicen. perfecto. Perfecto. Sí, se cortó un poquito, pero sin problema, ahora se Ok, escucha se debe perfecto. haber cortado los auriculares entonces. Busca tener una mirada integral, ¿sí? De las actividades y los objetivos que hagamos que van en relación a los objetivos de la organización, ¿sí? Y qué es lo que se buscan dentro de cada equipo. Con foco en apoyar a las personas, que es lo principal, en donde las prácticas lo que van a hacer es asegurar que esas personas se sientan 100% valoradas y respetadas, ¿sí? Y que incluye tanto la salud física como mental, que un poco son los focos que hoy tenemos, ¿no? Y esto obviamente va a decantar en la productividad de las personas y en la satisfacción, en disminuir el ausentismo de las personas, y ni hablar que la retención de talento, que es un poco lo que las organizaciones también buscan con todo esto. Rápidamente contarles un poco los objetivos que tenemos como programa, que es fomentar lo que es el entorno laboral positivo y saludable, ¿sí? Vuelvo a tomar el tema del estrés, que las chicas los vienen mencionando. Nosotros rescatamos mucho acciones y programas que hacemos en función a la prevención del acoso laboral también y la violencia laboral que hacen también a las personas dentro de la organización. Otro de los objetivos tiene que ver con promover el crecimiento personal de cada una de las personas, que eso tiene que ver con el desarrollo profesional dentro de las organizaciones, que es parte fundamental también de la psiquis, digo yo, y de cada ser humano que tiene una vida dentro de una organización. Que hace también, no tenemos que dejar de lado que eso también hace al bienestar de las personas, no solamente todo lo que tenga que ver con lo físico y lo mental, sino también hace al bienestar. Bueno, lo que ya todos sabemos, el objetivo foco en la salud física y mental.
Después todo lo que tenga que ver con implementar las políticas, creo que las políticas aumentan el compromiso de las personas y la motivación que tienen dentro del ambiente de trabajo, entonces son importantes tener un marco que nos acompañe y nos regule, ¿sí? Para ordenarnos en todo esto y no hacer cosas, como digo yo, agarrada de los pelos o porque sí y sin tener un norte por dónde ir, ¿no? Y después, lo principal y lo fundamental, y acá sí ya haciendo un poco más de foco en lo que es género, ¿sí? A quienes se identifican como mujer, todo lo que tenga que ver con flexibilidad laboral, ¿sí? Hoy creo que el tema de flexibilidad laboral a las personas que más favorecieron, pero a su vez más, más complicaron, son a las mujeres, o por lo menos que ejercen el rol materno dentro de sus hogares. Creo que favorecieron en un punto, pero en el otro punto tuvieron que salir a encontrar otras herramientas y otras organizaciones para poder también llevar a cabo cada uno de sus roles en los distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como beneficios? O sea, que para la organización, a ver, los programas y las acciones que hagamos para lo que es bienestar, 100% tienen beneficios para la organización y beneficios para las personas. Esto si no es un ganar-ganar, no tiene sentido hacerlo. Entonces, es muy importante que quienes quieran desarrollar programas puedan saber qué es lo que quieren lograr, ¿sí? Y cuáles son esos beneficios. Bueno, rápidamente, en lo que es organización, las chicas lo mencionaron y yo me sumo y lo afirmo, que es aumentar la productividad y la eficiencia en el trabajo, mejora todo lo que es la retención de talento, fomenta el ambiente laboral positivo y motivador y disminuye todo lo que es el ausentismo. Y en las personas incrementa la autoestima y la satisfacción, promueve los hábitos saludables y mejora lo que es la resiliencia, que es muy importante también eso en estos tiempos en donde de tantos cambios que estamos viviendo. Todo lo que tenga que ver con el equilibrio de vida laboral y personal y todo lo que son las relaciones interpersonales, los famosos abrazos que contó Ari temprano también. Antes, el mensaje para todos era, yo no voy a hacer amigos al trabajo, yo no voy a hacer relaciones. Bueno, hoy la realidad son otras y es distinto, ¿no? Todo eso, entonces, bueno, tener en cuenta que, bueno, ya mi perra empezó a molestar. Nosotros tenemos 4 áreas, hacemos foco en 4 áreas, ¿sí? Cada organización puede focalizar y puede tener más input en una que en otra. Nosotros trabajamos todo sobre lo que es bienestar financiero, bienestar emocional, bienestar social y bienestar físico. Cada una de nuestras áreas, ¿sí? Hacemos acciones destinadas a ese ámbito. Una cosa importante a destacar acá, nosotros, el programa nuestro es un programa relativamente nuevo dentro de la organización, si bien se venían haciendo muchas acciones en la organización, se le dio un marco de programa. Y como aprendizaje de todo esto, hoy la organización sigue corriendo, digo yo, atrás de la pelota, ¿no? En donde, a ver, doy herramientas, ofrezco servicios, que bueno, desde financiero hasta lo que es contención emocional, los programas que tengo. Y tenemos algunos recién ahora dejes de acciones que tengan que ver con la prevención. Yo soy muy defensora de todo lo que es prevención, porque así como las chicas vienen diciendo, digo, si yo hoy hago acciones o doy ciertos programas o ciertos beneficios a las personas en cualquiera de estas áreas, lo estoy haciendo en función a cuando ya pasó algo. No sé, por ejemplo, tenemos el programa de apoyo psicológico, ¿no? Pero bueno, la gente lo usa cuando tiene un problema, cuando tiene una situación, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo que estar armando y tengo que estar trabajando sobre acciones que hagan la prevención, ¿no? Que va de la mano con las acciones que las chicas ya estuvieron tirando algunos tips, así que creo que hay que hacer una ensalada de todo eso, que es lo importante para hacer la prevención. Creo que lo más importante de todo esto es la prevención, ¿sí? ¿Por qué? Porque actuar cuando pasan las cosas, entre comillas digo, es lo más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está la situación, ya está, pero bueno, tengo todo también que hacer una lectura de lo que sucede y de ese baje para ver qué es lo que me está diciendo el contexto también para qué otras acciones tengo que estar haciendo, ¿no? No me voy a detener en cada uno de estos.
yo ahora les cuento un poco cuáles son esas iniciativas, ¿no? Y van a ir de la mano, seguramente, con lo que Ari y Jo estuvieron diciendo. Si bien tenemos todo lo que son los servicios de atención psicológica, de contención emocional, de primeros auxilios emocionales y demás, eso tiene que ver netamente con cuestiones de correr atrás de la pelota. Sí tenemos talleres, trabajamos en los talleres de estrés, ¿sí? En donde se dan técnicas de relajación, manejo de tiempo, esto de que tratamos de gestionar y cada uno se autogestione dentro de esa jornada laboral. Si bien lo dejé para lo último, considero también muy importante que, y esto es como decía Joa al último, ¿no? O sea, no es poner en la organización la responsabilidad al 100% de todo, sino que es muy importante el autoconocimiento y la autogestión de cada uno de nosotros en estas acciones ya sean de herramientas que me dan las organizaciones y aprovecharlas, porque muchas veces nos pasa que en las organizaciones que tenemos un montón de oferta de cosas, ¿no? Desde nosotros, porque ahí les sigo contando, desde un asesoramiento nutricional, desde pausas activas para la cuestión física, desde no sé, charlas de determinada situación, de prevención de enfermedades, no sé, nosotros tenemos lactarios, todo lo que tenga que ver con licencias extendidas, pero si eso las personas no lo autogestionan en función a sus necesidades, pero para eso hay que autoconocerse, digo yo, es muy difícil que sea efectivo y que obviamente eso después repercuta en la productividad y en el trabajo de las personas, ¿sí? A veces nos pasa en las organizaciones que quienes formamos parte creemos que tenemos el derecho de exigir un montón de cosas, beneficios, como le decimos nosotros, pero después el uso no lo hacemos conscientemente o de la manera que lo tenemos que hacer para que nos sirva. Entonces, bueno, siempre es un ida y vuelta. Por eso es importante que lo que ofrezcamos o demos a las personas que conforman la organización vayan en función a lo que escuchamos y a las necesidades y no solamente a lo que hay en el mercado, lo que dice el mercado o solamente lo que está pasando a nivel sociedad, porque también en esta diversidad, nosotros por ejemplo somos una empresa muy grande, distribuida en todo el país, pero su casa central está en una ciudad de 20.000 habitantes, lo cual la mayoría de las personas de la organización están en un lugar chico, en un pueblo chico. Entonces digo, la realidad que es, bueno, Arthur dice que sí porque ya nos conoce, digo, la realidad que sucede acá no es la misma que sucede en Buenos Aires, y eso también hay que adaptarse a esa situación. Ustedes hablan de no hay verde, y nosotros acá tenemos el verde, salgo de la puerta y tengo un verde, entonces digo, pero yo me tengo que dar vuelta y tengo que pensar acciones para quienes están en Buenos Aires entre medio de dos edificios, ¿sí? Y que a veces no hace falta, como decían las chicas antes, no hace falta contar con arquitectos o contar con presupuestos tan altos para hacer pequeñas cosas que nos ayuden a mejorar el bienestar del día a día, ¿sí? Estas son algunas de todas las cosas que tenemos y que hacemos, ¿sí? Hay más y hay pequeñas que se van sumando en el día a día y en función de las necesidades que vamos teniendo, ¿no? Pero siempre lo importante es escuchar. Y una de las cosas que decimos siempre Ya estamos nosotros... ahí solamente con Perfecto, ya casi cierro, con con bien. esto cierro. El rol para nosotros más importante y quienes hacen que el bienestar de la organización fluya y se transmita es el de los líderes. Entonces, el líder que no compra, el líder que no acompaña las acciones, es muy difícil que después en la cultura se transmita esta cultura de bienestar que es lo que necesitamos. Grandes rasgos, lo que hablabas, ¿no? Saber, necesitamos que tienen que ser los modelos, necesitamos que ellos faciliten los recursos, si doy licencias que las den, si tenemos lactarios que las personas los puedan usar, que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que monitoreen y que sean nuestra voz también en función a qué es lo que están necesitando las personas, y ni hablar de fomentar ese ambiente de escucha y de comunicación interna que les permita a las personas sentirse cómodas, ¿no? Nada,
Y los invito a reflexionar con esto, que tampoco se ve, "Jo, estoy como vos", con el toque de lo pixelado, pero como ya les digo, bueno, la pregunta los invito a ustedes, decir, bueno, ¿qué hacen cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos con el autocuidado? Si nos autocuidamos y no, o no. Y bueno, algunas cositas que podemos hacer y que suman a las chicas y a las ideas de las chicas que fueron compartiendo, ¿sí? Un poco tiene que ver con esto, que podemos ir haciendo para mejorar. No hay recetas mágicas, no les estoy contando, no estoy descubriendo la pólvora. Y me sumo a lo que las chicas venían diciendo, creo que cada uno de nosotros podemos identificar si estemos con un otro, con esa otra persona que nos va a acompañar, que es la que necesitamos, sea quien sea, porque si no seguimos cargando a una sola persona con cada una de las acciones que tienen que ver con el bienestar, ¿sí? Y creo que depende de uno. Y bueno, y las organizaciones también necesitamos de que eh, todos se comprometan en lo que es el bienestar, ¿sí? Y que no, y sí voy a rescatar algo eh, con respecto a la culpa y con respecto a la mirada, muchas veces nos pasa en donde las acciones de bienestar son vistas como que las personas no están trabajando y no están haciendo algo. Entonces, hay que empezar a romper con esos hilos y con esas imágenes que tenemos mentales respecto al tema de que hacer acciones de bienestar o autocuidarse dentro de la jornada laboral no es no trabajar. Espero que le hayas sumado, les haya gustado, les haya Súper. servido. Ay, se cayó tu auricular. Ay, Ahí, acá estoy. ahí está. Sí. Mil gracias, Flor. Nada, yo la última pregunta la debo para marzo, ¿no? Esto del autocuidado, creo que quienes hablamos de autocuidado a veces somos quienes primero nos quedamos atrás, ¿no? Pero nada, rescatar un par de cosas. Esta pregunta, ¿no? Del bienestar es compartido, pero también la responsabilidad es individual, ¿no? Y si sacamos la palabra culpa y la ponemos en la responsabilidad, es, bueno, ¿qué hago yo responsablemente como persona adulta para tomar eso que el entorno me está dando y poder hacer uso de ello? Pero también siempre cuando presentamos nodos decimos que somos una especie de puente entre la agenda social y la agenda empresarial. Y acá, un poco a partir de escucharte, es cómo hablar de diversidad, equidad e inclusión es hablar también de bienestar, ¿no? Y hablar de bienestar es hablar de diversidad, equidad e inclusión porque tiene que ver con cómo hacemos para pensar en esas personas, en las individualidades, en las necesidades y en la retención de los talentos. Pero también es esta falsa dicotomía de que somos dos personas, una que queda en la casa y otra que entra en el puesto de trabajo cuando somos una sola y sabemos que cuando entramos con todo lo que somos y la importancia de poner foco en eso. Entonces, también pensar esto, ¿no? Que es un puente entre las vidas individuales y las vidas organizacionales, lo que se va construyendo en estas conversaciones. Sé que estamos pasados de tiempo, pero tenemos más, o sea, podemos quedarnos unos minutos si alguien tiene preguntas, quiere levantar la mano, alguna reflexión, alguna experiencia, bueno, sean bienvenidas, tenemos unos 5 minutos más, así que nada, si alguien tiene ganas de abrir micrófono. Yo quiero, ¿me escuchan bien? Sí, Nico, Nico. bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio, me encantó la verdad escucharlas y sí me resuena, o sea, cada cosa que plantearon sí me resuena mucho y está buenísimo poder descubrir un poco cuál es la ciencia detrás de cada mínimo gesto o cosa que uno hace a veces instintivamente me sale. Yo, por ejemplo, me autoexijo muchísimo para muchas cosas, me gusta mucho ser productivo y demás, y a veces cuando estoy como eh, muy sobreexigido, me pasa que instintivamente me hago cosas que creo que tienen que ver con esto, con esta búsqueda del bienestar. Por ejemplo, sacarme las zapatillas, tocar el piso, ir a darle un beso a mi gato, no sé, como estar en el sol, no sé, como pararme, como cosas así que yo digo, voy, hago esto y después vuelvo y sigo. Y entonces es como si fuese no sé, una respiración profunda del cerebro, una cosa así. Y creo que está buenísimo como ahora Flor planteaba, digamos, como estos
ejes desde donde plantear el bienestar y cómo poder incluirlo en el día a día, en el trabajo. Creo que está buenísimo. Me encantaría saber si tienen en Sancor algún caso de éxito o algún documento que esté publicado sobre políticas de bienestar para consultar, porque me parece como muy interesante para poder tomar herramientas y no solo aplicarlas a mí mismo, sino llevarlas también a mi grupo de trabajo. Sí, sí, claro. Cuando quieran, como quieran. Ahora, Arturo, después podemos compartir si quieren en LinkedIn, me contactan, mails, no hay problema, ¿sí? Ahí se las dejo. Perfecto, sí, Les dejo si mails y les quieres, dejo LinkedIn si quieren. Excelente. perfecto. Y cualquier cosa, Nico, nos contactas y te ponemos en contacto con Flor, ¿vale? Dale, perfecto. Muchas gracias. Bien, Clau, tienes la mano. En primer lugar, quería agradecerles a Arturo y al equipo de Nodos por generarlo y a las tres facilitadoras. Y yo me quedé con la reflexión de la responsabilidad individual, porque hay una que sin lugar a dudas es colectiva dentro de un espacio organizacional, pero la sensación es que tenemos que pelear con uñas y dientes por ese espacio de cuidado personal, inclusive para quienes somos mamás, papás o pensando en qué tipo de imagen queremos darle a nuestros hijos, ¿no? Porque por ahí en esto que hablaban de la culpa, ¿no? Bueno, si hago algo por mí es como culpa porque le quito tiempo a mi hijo y por supuesto que dependiendo de las etapas y todo eso, si el mensaje no es me cuido para estar bien para vos y además cuídate vos, porque si no, no te va a cuidar en el sentido de nadie toma esa decisión de cuidado, podemos estar con una pareja que nos ama, hijos que nos aman, pero esa decisión de cuidado es como una responsabilidad personal. Estando en organizaciones tenemos esto de generarlo para otros. Pero aún así, si ese otro no toma esa responsabilidad del autocuidado, y no hay nadie que lo pueda hacer por vos. Totalmente. Mil gracias. Sí. Sí, me sumo a los agradecimientos y me quedé pensando una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero que es cómo logramos que todo esto que decimos del bienestar, que es súper importante, no se vuelva una exigencia más, ¿no? Sobre todo, digo, como somos las mujeres, que todo lo transformamos en autoexigencia y vivimos la culpa como de manera muy fuerte. Una entrevista que le hice a Lala Pasquinelli, que dio un taller en Nodos también, y que decía un poco esto de cómo se fue transformando esa exigencia muy vinculada históricamente a la belleza en las mujeres en una exigencia de estar y más vinculado al tema de la salud, que es todavía más difícil de desmontar, ¿no? Entonces, como bueno, hay muchos desafíos también desde ese lado, me parece. Yo a eso sumo algo que está bueno y creo que tiene que ver en donde también empezar a repartir todo esto. Pero creo que el secreto está, yo soy muy fan, soy malísima en la música, no sé nada, pero yo sé que mi frase es que la música salva, de hecho soy a ir a todo lo que hay dando vuelta. Yo creo que cuando algo pasa por el placer deja de ser algo como peso, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a ver cuáles son esas aristas placenteras o acciones o programas o actividades o lo que fuera que nos hacen bien para poder incorporarlos dentro del día a día, ya sea en casa, ya sea en el hogar, y que no se generen como peso, ¿no? Es decir, ay, tengo que ir al gimnasio, tratar de sentirlo placentero. Y si realmente no se siente placentero, por más que sepamos que tengamos que mover el cuerpo, digo, es como que hasta que no encontremos ese punto del placer va a costar, ¿no? El hacerlo hábito, bueno, las chicos sabrán más que yo en hacerlo hábito, pero digo, va a ser más pesado y va a ser una carga más de las que tengamos que hacer. Iba Sí. decir lo mismo cuando planteé la charla, siempre que hablo de psiconeuroinmunología me planteo si no estoy sumando una carga más en las personas, porque es lo que termina pasando muchas veces, ¿no? Esto de querer hacer todo perfecto y no hay tiempo para eso tampoco. Pero tomo lo que dijo Nico, me encantó el comentario, porque lo que tenés vos, Nico, es una ínsula que está todavía perceptiva, eso es espectacular, porque vos entendés las necesidades y vas y haces algo para darle al cuerpo lo que necesita. O sea, hay muchas personas que tienen eso totalmente como bloqueado, entonces ante una necesidad de
pies sobre la tierra o ver el horizonte, van y comen o van y se pelean con el que tienen al lado, ¿no? Ajá. Entonces es un poco eso de percibir las reales necesidades, que va de la mano de lo que dice Flor, que es el placer real. Ir por ahí me parece que es un poco ir encaminando lo que cada uno necesita, que no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Eso me parece súper Yo voy a importante. sumar Así algo que más que, perdón, ¿no? Ya arranqué, pero digo, desde el lado de la organización lo estoy hablando yo, no desde lo profesional, pero es algo que no se acostumbra y es algo que cuesta y que todavía hay que desmistificar un montón de cuestiones, es el tema de identificar las emociones, ¿no? O sea, de sentir esa emocionalidad, de sentir que un día estoy enojado, que un día no, que un día estoy contenta y permitirse eso dentro de la organización, obviamente con las herramientas para administrarlo en ese momento, ¿no? Creo que Jo, en algún momento vos lo comentaste. Tiene que ver con eso, con que también que la organización entienda que las personas no somos robots, que somos personas, que por más que tengamos que ser productivas, para ser productivas tenemos sentimientos en el medio, bueno, también es parte de responsabilidad nuestra como organización también entender esa emocionalidad, permitir esa emocionalidad y no tener miedo a preguntar qué es lo que le está sucediendo a la persona y también decir los no que haya que decir, ¿no? Creo que eso hace al bienestar también, son cuestiones de comunicación también, pero digo, hace al bienestar de todos, ¿no? Mil gracias. Nada, sé que tienen que partir un par de ponentes, así que vamos a ir cerrando. Como les decíamos, nuestra charla típica de bienestar, hablamos del placer, hablamos de cosas individuales y de cómo todo esto es bastante integral y se vincula con este mundo que estamos viviendo. Solamente agradecerles principalmente, bueno, a Ari, a Flor, a Jo por habernos dado su conocimiento y su tiempo, pero también a ustedes porque darnos este espacio para poder conversar con ustedes y están nuestros datos, cualquier cosa, estamos a disposición y desearles muy, muy lindo cierre de día y mil gracias a todos y a todos y a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. muchas Chao, chao. gracias, Adiós. adiós. Gracias, adiós. Hasta luego.